Hola, ¿me escuchan? Hola, doctora, buenas Hola, noches. Buenas noches, doctora. Bueno, creo que ya está la mayoría. Entonces, bueno, por petición del doctor Carlos, que nos va a seguir ayudando con los casos clínicos y viendo que hay como que todavía cositas que no han visto. No sé si ya en nefrología ya vieron lo de nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, no lo sé. Pero bueno, vamos entonces hoy a ver complicaciones crónicas para poder integrar un poquito mejor los casos y también nos va a ayudar como a elegir más adecuadamente como los tratamientos. De las complicaciones crónicas, como son muchísimas y como son cosas algunas pues muy del nefrólogo, muy del oftalmólogo, vamos a ver simplemente como generalidades, clasificaciones así como las principales. No me voy a meter de lleno porque obviamente pues yo no soy experta, pero sí que tengamos como en cuenta como al menos las clasificaciones que vamos a utilizar o como las cosas muy generales, ¿no? Entonces, déjenles comparto. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, doctora. Ok. Y ya en modo presentación ya se puede ver. Sí, ya. Sí, doctora. Okay. Es que creo que la presentación que les he puesto está muy pesada, entonces como que la estoy dividiendo para que se pueda ver mejor. Entonces vamos a ver que las complicaciones crónicas de la diabetes son un montón, o sea, lejos de solo pensar en riñón, ojo y neuropatía, pues no, o sea, son un montón de complicaciones y obviamente estas van a estar asociadas a la hiperglucemia crónica, que a su vez estas van a alterar tanto el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas y de los electrolitos. Aquí, bueno, vamos a ver que son varios los mecanismos de daño, pero aquí el punto y más importante pues es que hay como tal un daño endotelial, obviamente en retina, glomérulo renal, nervios, periféricos centrales, etc. Y obviamente también en grandes vasos. Y pues esto va a ser lo que va a conllevar como ya el riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, como les decía, habitualmente siempre que hablamos de complicaciones pensamos en las más comunes, retinopatía, nefropatía, neuropatía, pero pues no vemos que en general el paciente con diabetes puede cursar con un montón, como cuáles, pues aquí están como divididas, ¿no? O sea, podemos ver desde complicaciones a nivel de sistema nervioso, tanto central y periférico, y puede ser desde el EBC, que obviamente estaría englobado entre las complicaciones macrovasculares, la neuropatía autonómica periférica, que vamos a hablar un poco de estas. En el ojo, casi siempre igual pensamos en retinopatía, pero las cataratas también pueden ser una complicación o el paciente que tiene ceguera, pues bueno, por algunas otras causas, ¿no? A nivel del sistema cardiovascular, pues lo mismo, casi siempre pensamos en infarto, en la aterosclerosis, pero como tal la hipertensión puede ser igual secundaria, ¿no? A esta disfunción celular endotelial o un paciente que a largo plazo va a desarrollar cardiomiopatía. Vemos que algo bien olvidado son las enfermedades a nivel de la cavidad oral y en este caso el paciente, vamos a ver que el paciente con diabetes pues tiene mayor riesgo de caries, gingivitis, de enfermedades periodontales e infecciones. Y a veces es algo que no ponemos mucha atención cuando vemos a los pacientes, pero que de manera rutinaria deberíamos mínimo de así revisar y obviamente si detectamos una caries o algo, pues inmediatamente referir al odontólogo, ¿no? O sea, nosotros sabemos o como por, ay, déjenme ver porque alguien se está conectando. O sea, eso de visitar al odontólogo, pues no es como que una recomendación que tengamos que hacer específicamente al paciente con diabetes, o sea, es algo que de manera rutinaria todos deberíamos de hacer, pero desafortunadamente como que igual no tenemos esa cultura de ir al dentista cada 6 meses como está recomendado, ¿no? Entonces es importante que al menos en el paciente con diabetes sí lo hagamos ya como algo de tamizaje. Ahora, a nivel del sistema renal, podemos tener el paciente que se manifiesta la enfermedad renal con proteinuria, glucosuria, la falla renal, que puede ser crónica, bueno, más comúnmente, pero pues vemos que este paciente también tiene más riesgo de enfermedades, de lesiones renales agudas, ¿no?
A nivel del sistema gastrointestinal, que vemos que a veces el paciente puede llegar con estreñimiento toda la vida y que puede ser como parte de una complicación crónica, ¿no? O ya una insuficiencia exócrina glandular, sobre todo el paciente con diabetes tipo 1, que bueno, no solamente se afecta la parte endocrina, sino la exócrina. Vean que las alteraciones a nivel del líbido, la disfunción sexual o la disfunción urogenital también es algo bien importante en los pacientes y que muchas veces es algo olvidado. Sinceramente, no es como que lo preguntemos de manera rutinaria y al paciente pues como que le da pena hablar de esas situaciones, ¿no? O a veces el paciente lo normaliza, por ejemplo, las mujeres, porque pues ya tienen menopausia y sienten que eso ya es normal, que durante la menopausia ya no tengan como el líbido o X. O el hombre es todavía más complicado, ¿no? Porque el hombre habitualmente no, es raro el hombre que te llega y te dice tal cual, es que siento que ya la diabetes está afectando mi vida sexual o alguna situación así, ¿no? Entonces también deberíamos de como preguntar. Ahora veamos que estos pacientes también tienen a nivel de tejidos, la piel y tejidos blandos, pues como alteraciones en la cicatrización o son más frecuentes las infecciones. Y es lo mismo, no ahondamos como en todo esto, en esto, ¿no? La diabetes se ha asociado como a mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis y obviamente a fracturas y bueno, todas las complicaciones que tienen que ver con el desarrollo de pie diabético. Entonces, como vemos, son muchísimas las complicaciones que puede tener un paciente con diabetes y que muchas veces solamente nos quedamos en retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedades cardiovasculares y para de contar y en realidad estamos dejando de lado muchas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están implicados? Pues son varias las vías, como la vía del poliol, la vía de las exosaminas, la vía de la proteína C sinasa y la vía de los productos finales de glucosilación avanzada. Entonces, vean cómo el exceso de glucosa se puede ir por cada una de estas vías, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando tenemos este exceso de glucosa, puede esta glucosa entrar, como todos los mecanismos a nivel bioquímico están sobrepasados, entonces este exceso de glucosa se va a metabolizar hacia esta otra vía del sorbitol y finalmente a convertirse en fructosa. Entonces, esta fructosa, incluso la fructosa que nosotros comemos a veces en exceso, pues también se va por estas vías y puede ser más dañina que comer azúcar normal, ¿no? Ahora vemos que si esta glucosa sigue sus vías normales, también vamos a tener no solamente este exceso en la concentración de glucosa, sino también de metabolitos. Ejemplo, la fructosa 6-fosfatasa cuando está aumentada va a entrar a la vía de las exosaminasas y finalmente vamos a tener como metabolito la formación de uridindifosfato, que estos, pues todos estos al final de cuentas se van como acumulando o metabolizando en otras vías diferentes, que son las que finalmente van a conllevar a este daño, ¿no? En el caso de la vía de la proteína C sinasa, hay un aumento del gliceraldeído 3-fosfato, que vean todos los pasos por los cuales va a actuar y al final de cuentas el diacilglicerol va a activar como vía final a la proteína sinasa C. Ahora, la activación de esta proteína sinasa C habitualmente está implicada en vías mitogénicas, ¿no? Entonces, si yo tengo vías mitogénicas, esto implica que va a haber un crecimiento de lo que sea, o sea, va a activar finalmente, no sé, a nivel endotelial va a haber un aumento de estas células endoteliales, lo que va a llevar como engrosamiento de este endotelio, por así decirlo. Bueno, esto poniendo un ejemplo, pero obviamente dependiendo dónde esté, pues son las vías implicadas, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, bueno, este gliceraldeído 3-fosfato también se puede como metabolizar a metilglioxal y finalmente esto nos va a conllevar a la formación de estos productos de glucosilación avanzada. Entonces, todos estos, ya sea que se acumulen o ya sea que se metabolicen hacia otras cosas más dañinas y que finalmente son las formas por las cuales este exceso de glucosa a largo plazo va a conllevar a, la, a, la, a las complicaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunas de estas vías predominan en ciertos órganos
como por ejemplo el ojo, ¿no? Que hay una vía como más implicada. Ahora, hablando ya de las complicaciones así como principales, pues las vasculares van a ser las más importantes y obviamente van a estar clasificadas dentro de micro y macrovasculares. En las microvasculares vamos a tener lo que viene siendo las neuropatías, retinopatías, nefropatía y obviamente el pie diabético. Pero en las complicaciones macrovasculares, pues aquí van a entrar las enfermedades coronarias, que el paciente puede debutar con angina, con infarto, con lo que sea, o el evento cerebrovascular y las enfermedades arteriales periféricas, que cuando llegamos a tener combinación, por ejemplo, de neuropatía más enfermedad arterial periférica, pues el paciente, si no se trata adecuadamente, podemos llegar a la complicación como más grave, que es el pie diabético, con todas las implicaciones que eso va a tener. Ahora, hablando de la enfermedad arterial coronaria, pues vemos que en la diabetes las más comunes van a ser como tal la arterial coronaria, que les digo puede manifestarse como una angina o como un infarto, y también el evento vascular cerebral y la enfermedad arterial periférica. Esas van a ser pues las más comunes, ¿no? Obviamente, la cardiomiopatía en la diabetes va a también estar asociada no solamente a esta hiperglucemia, sino también a la dislipidemia, que puede llegar a ser bien característica en los pacientes con diabetes, sobre todo en el paciente con diabetes tipo 2, y que también estos pacientes pues con mayor frecuencia van a tener un incremento de la presión arterial. Entonces, todos estos son factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, la dislipidemia, y súmenle a eso si el paciente tiene obesidad, si es sedentario, si es fumador, o sea, obviamente el paciente con diabetes tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular que finalmente van a conllevar al desarrollo de esto, ¿no? Entonces, vemos que la enfermedad arterial coronaria va a ser de las principales complicaciones vasculares y obviamente van a ser de las principales causas de morbimortalidad en estos pacientes. De hecho, cuando nosotros vemos las estadísticas de mortalidad, por ejemplo, vemos que siempre en primer lugar, últimamente, están las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar está la diabetes. Así te lo ponen, ¿no? Las estadísticas. Ahora, ¿cuántos pacientes de esos que tienen enfermedad cardiovascular está asociada con diabetes? Entonces, probablemente, si ponemos como causa, pues la diabetes es la principal, ¿no? Pero obviamente, pues sí, ¿de qué se me mueren los pacientes con diabetes? Pues obviamente es de infarto. Entonces, por ese motivo es que, pues como se nos mueren muchos pacientes, y no solamente se nos mueren, sino también hay pacientes que se infartan y no se mueren y que quedan dependientes de los sistemas de salud, los cuidados y todo eso, pues también el impacto económico que tienen estas complicaciones, ¿no? Que al final de cuentas es lo que al gobierno le va a importar. Entonces, por ese motivo es que, pues, obviamente se ha dado mucho hincapié en esto, ¿no? En los pacientes con diabetes y las enfermedades arteriales coronarias. Ahora vemos que, por ejemplo, la glucosa sérica como tal sí se ha asociado a un incremento en el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Obviamente, a mayor glucosa sérica, pues también aumenta dicho riesgo, ¿no? Por ejemplo, para enfermedades tal cuales del corazón, el hazard ratio es de 2, o sea que te incrementa como en un 100% más el que tú tengas hiperglucemia, pues el riesgo de una enfermedad arterial coronaria. Pero si lo veo para un evento vascular cerebral de tipo isquémico, el hazard ratio es de 2.27, o sea, te aumenta como un 127% el riesgo de que tengas esto cuando no eres diabético a cuando sí eres diabético, ¿no? Y ya otras causas vasculares, pues te aumenta el hazard ratio de 73% aproximadamente, ¿no? Y como tal, la pura hiperglucemia te aumenta este riesgo. Esto es independiente de que tú tengas otros marcadores inflamatorios o, por ejemplo, dislipidemia o alguna enfermedad renal. Ahora que si tú tienes la asociación de glucosa sérica más esto, pues este riesgo de enfermedad arterial coronaria, pues se te va a incrementar, obviamente. Entonces, algo así como que interesante de la enfermedad arterial coronaria es que cuando un paciente diabético la presenta, vamos a ver que estos como de manera característica van a tener una mayor extensión de la isquemia coronaria. Y estos pacientes pueden llegar a tener isquemia silente.
¿Qué es lo que va a pasar en estos pacientes? El paciente jamás en la vida tuvo dolor de un infarto, o sea, jamás tuvo los síntomas típicos de un infarto. De repente te llega a la consulta, ves el electrocardiograma y entonces te das cuenta que este paciente ya se infartó porque tienes ondas Q que ya significan necrosis, ¿no? Y entonces tú cuando le preguntas así al paciente, oye, pues ¿cuándo te infartaste o qué show? Pues el paciente así de, no, pues es que yo nunca me he infartado, ¿no? A eso nos referimos que el paciente tiene más comúnmente la isquemia silente. Ahora, esto de que tiene una mayor extensión de la isquemia coronaria, ¿a qué me refiero? Que es probable que este paciente tenga enfermedad trivascular, a diferencia de un paciente no diabético que solamente se afectó una arteria coronaria, ¿no? A eso me refiero. Entonces, son características que hay que tomar en consideración en el paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque esto claramente va a implicar tratamientos ya más específicos, como las revascularizaciones, que a veces cuando es trivascular, pues hay que considerar incluso la cirugía, ¿no? Más que el cateterismo. Ahora, características de la enfermedad vascular cerebral. Algo importante en estos pacientes es que como tal la enfermedad vascular cerebral, independientemente si se asocia a diabetes o no, va a ser la principal causa de invalidez a largo plazo y la tercera causa de muerte en países desarrollados. Obviamente, en cuestión de costos, si el paciente se muere, pues ya se murió, pero el problema es que si el paciente queda con invalidez a largo plazo, pues obviamente es un paciente que va a tener que estar recibiendo una pensión y que al gobierno le va a costar esta pensión. Ahora, el problema no es que te dé cuando tengas 80 años, el problema es que vemos pacientes diabéticos de 40 años que están teniendo enfermedades vasculares cerebrales que quedan con esta invalidez e imagínate, para el gobierno mantener a este paciente desde los 40 hasta los, no sé, 60, 70, 80 años que se muera, pues es un gasto importante, ¿no? Entonces, al final del día, mucho de esto tiene que ver con costos, ¿no? Obviamente para los sistemas de salud. Para ti como médico, pues bueno, pues no, tú no lo vas a ver la cuestión de los costos, ¿no? Pero sí es importante. En general, al año se calcula que 5 millones de personas mueren por estas enfermedades vasculares cerebrales. Y una vez que yo sufrí un evento, tengo probabilidad de tener otro evento, ¿no? Ahora, la característica en los pacientes diabéticos es que esta enfermedad vascular cerebral va a ser principalmente de tipo isquémico. Son de las principales, es mucho más frecuente que el hemorrágico, pero en general los pacientes con diabetes van a presentar este EBC isquémico. Otras cosas interesantes de la enfermedad vascular cerebral en diabéticos es que, por ejemplo, estos pacientes llegan a cursar más frecuentemente con infartos lacunares, que son son infartos muy chiquitos, pero que afectan como zonas muy específicas, pero pueden ser varios, ¿no? Y esto aquí el paciente se va a presentar más comúnmente con debilidad de las extremidades y con disartria. Ahora, estos pacientes con diabetes van a tener una prevalencia más alta de infarto subcortical, pero más baja prevalencia de hemorragia intracerebral. O sea, simplemente son como características, ¿no? Al final del día, el paciente con diabetes puede tener cualquier tipo de infarto, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos otros subtipos de EBC que les decía, dentro de la diabetes, el lacunar suele ser como de los más comunes, otros como criptogénicos, o sea, como que no hay una causa específica, o ya otros, ¿no? Como cardioembólicos, carotidios, que tienen que ver con la obstrucción de las carótidas y otros tipos. Entonces son como las características. Ahora, hablando de la enfermedad vascular periférica, pues básicamente esta se va a referir a todas las enfermedades vasculares que van a causar una función y una estructura anormal de la aorta y de sus ramas, y también va a afectar a arterias de extremidades inferiores. Aquí el mecanismo fisiopatogénico principal va a ser la aterosclerosis y la formación de trombos, ¿no? Que obviamente va a haber tromboembolismo. Entonces, la aterosclerosis es esta acumulación como de grasita, por ejemplo, por así decirlo, en el endotelio, y esto a su vez va a conllevar a una disminución en el tamaño del lumen vascular.
Por lo tanto, esto va a ocasionar una deficiencia en la perfusión arterial. O sea, no es la misma cantidad de sangre que va a pasar por una vena normal, bueno, una arteria normal, que por una arteria obstruida. Ahora, el problema de estos estos trombos que se van formando ahí es que si se desprenden, pues pueden ocasionar una oclusión aguda, ¿no? Y en este caso nos podría conllevar a una insuficiencia arterial aguda y que va a comprometer pues lo que se esté obstruyendo en ese momento. Puede ser la extremidad periférica, ya sea superior, inferior, X, o el problema es cuando se van estos trombos a corazón, se va a cerebro o alguna otra parte pues más importante, ¿no? Hablando de la enfermedad arterial periférica, los angiólogos tienen varias clasificaciones. Una de estas van a ser, por ejemplo, Fontaine y Rutherford, que aquí, por ejemplo, te van a clasificar desde el paciente que está asintomático al paciente que ya tiene claudicación leve, moderada o severa, o que ya el dolor isquémico se presenta incluso en reposo, o cuando ya el paciente tiene ulceración o gangrena, en el caso de Fontaine. En el caso de Rutherford, vean que aquí es diferente, o sea, es muy similar, pero simplemente son como más estadios, ¿no? Desde el paciente que va con asintomático, claudicación leve, moderada, severa, o ya cuando hay dolor isquémico en reposo, y cuando ya hay afectación, que podría el 5 y el 6 equivaler como al estadio 4 de Fontaine, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero cuando hay claudicación? Este dolor es muy característico. Habitualmente se da cuando el paciente está caminando. Es un dolor que el paciente te lo va a referir como que voy caminando, con poquito que camine, empieza un dolor muy intenso en las extremidades, te lo dicen, pues no sé, en la pantorrilla, por ejemplo, un dolor como, te lo van a referir como, ay, ¿cómo les puedo decir? Bueno, más bien cómo lo refiere el paciente, no cómo les puedo decir yo, sino cómo lo refiere. Como una sensación de presión, de opresión, pero es un dolor muy intenso y que va a iniciar o va a presentarse cuando es leve, que va a presentarse con la movilidad. Habitualmente les digo, el paciente lo va a referir es así cuando empieza a caminar y que este dolor va a calmar una vez que el paciente descansa. Obviamente, cuando ya tenemos una claudicación severa, va a depender qué tanto camina para que sea leve, moderado o severa, ¿no? Pero obviamente, entre más severa, pues el dolor es más intenso, pero inicia como más tempranamente. Y obviamente hay pacientes que cuando ya está muy comprometida esta, pues el dolor ya está incluso presente cuando está en reposo, ¿no? Entonces, les digo, aquí el problema es que llegue a haber a largo plazo, pues sí estaríamos viendo la ulceración o gangrena, pero el problema es que en una de estas situaciones se presente una enfermedad arterial aguda y que eso comprometa en ese momento la extremidad principalmente del paciente. Entonces, bueno, aquí obviamente pues lo tiene que valorar el angiólogo, ¿no? Pero estas son como de las principales clasificaciones que ellos utilizan. Ahora, a manera, ajá. Perdón que me interrumpa, una preguntita. Ese tipo de dolor, ¿cómo lo podríamos diferenciar con, no sé, una insuficiencia venosa, por ejemplo? Es que, por ejemplo, la insuficiencia venosa no les va a causar tanto el malestar. Y es lo que les digo, aquí la cuestión es que es bien característico cuando es leve, moderada o severa, que el paciente, o sea, siempre y cuando no la presente en reposo, el paciente empieza a caminar y con poco que camina es como se va a manifestar el dolor. Y a diferencia de la periférica, el paciente habitualmente no tiene como tal ese dolor y eso es lo que te ayudaría a diferenciar una y otra. El paciente con enfermedad arterial más bien venosa es el típico paciente que después de estar mucho tiempo parado, sin hacer nada, o sea, simplemente está parado, tiene la sensación de pesadez en sus piernas, tiene la hinchazón, pero incluso ese paciente a veces mejora esos síntomas con la movilidad, a diferencia del que tiene la claudicación, que los síntomas son desencadenados por la movilidad. Eso es algo que te podría ayudar a diferenciar un poquito, pero es muy característico, o sea, es bien característico y no va a haber confusión. Aquí no sé, o sea, por eso les digo,
ahorita estas clases son muy generales porque obviamente yo necesitaría un angiólogo que les estuviera dando una clase de esto, ¿no? Pero es como lo que te va a ayudar a diferenciar, que en general la insuficiencia venosa es lo que les digo, es el típico paciente que se le hinchan las piernas en la tarde, que él te va a decir, y sí te lo refieren así como que es que siento pesadez, ¿no? Pero ya en las tardes, o sea, ya después de mis actividades. Y no, el paciente con enfermedad arterial es un paciente que va a presentar los síntomas asociados con la movilidad. Y es un paciente que literal te dice, es que camino 10 minutos y entonces me viene el dolor bien intenso, que siento que me presiona algo, o sea, es que no me acuerdo ahí cómo lo refieren los pacientes, pero, o sea, es como que un dolor súper intenso del cual el paciente, o sea, se va a quejar muchísimo. Y que obviamente la característica aquí es que va a mejorar con el reposo. Esa es la característica. El paciente de hecho te dice, es que me empieza el dolor, me tengo que sentar, o sea, tengo que descansar, porque si no ese dolor no se me quita, ya una vez que descanso se me quita el dolor. Cuando obviamente estamos hablando de que todavía es claudicación leve, moderada, severa. Ya cuando el dolor está en descanso, pues no, ya es un paciente que siempre lo va a tener, ¿no? Entonces son Ok, cosas que te pudieran ayudar a distinguir una de otra. ok, doctora, gracias. Ujú. Ahora, en general, ¿cómo vamos a prevenir la enfermedad arterial coronaria en los pacientes con diabetes? Obviamente, el enfoque aquí es disminuir el riesgo de que presente estas complicaciones, ¿no? Entonces, el paciente desde el inicio que yo diagnostico la diabetes, debo de mantener un buen control glucémico, un buen control de la presión arterial, buen control de lípidos y obviamente dentro de estos manejos tengo que buscar fármacos que tengan protección cardiovascular y renal. Obviamente, acuérdense que siempre la piedra angular del tratamiento en la diabetes son las modificaciones en el estilo de vida y obviamente la educación, ¿no? Y esto va a implicar también el cambio de hábitos hacia unos menos dañinos como el suspender el tabaco, ¿no? Que es un factor de riesgo cardiovascular importante. Entonces, básicamente la prevención va a estar basada en los manejos, todo el manejo que damos al paciente, ¿no? Ahora, siempre que tengamos un paciente con diabetes, tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular. Sabemos que hay muchísimas escalas para evaluar dicho riesgo, o sea, desde la escala esta de Framingham, o sea, un montón de escalas, ¿no? Realmente la que te recomienda la guía de práctica clínica, porque sí está validada en población mexicana, es esta, que es el Globo Risk. Y por ejemplo, aquí te toma en consideración factores como el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica y vean que, y bueno, y aquí te da otras características, ¿no? Como mujer, fumador, no fumadora, hombre, fumador, no fumador, y aquí ya te va dividiendo según también la edad. Entonces, utilizando el Globo Risk, por ejemplo, yo tengo un hombre de 53 años, ¿no? Entonces me voy a la edad que tiene mi paciente, que en este caso está aquí, 53, está en este ranguito de aquí. Ay, bueno, a ver, déjenme pongo vamos aquí, la pluma. Entonces, mi paciente se encuentra en este grupo de edad, ¿no? Y es hombre y adicional es fumador. Entonces, me tengo que ir como que a este, ¿no? Porque acá dice fumador y hombre, ¿no? Y adicional a eso, mi paciente tiene un IMC de 35. Entonces, veo que este paciente tiene un riesgo cardiovascular de 30%. Y pues aquí está, ¿no? El rojo, ese rojito es 30%. Según un paciente que ya tiene más del 10% de riesgo a 10 años, es un paciente con muy alto riesgo con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces ya mi paciente con estas características ya estaría clasificado con alto riesgo cardiovascular. Entonces, este paciente es un paciente que tengo que hacer muchas modificaciones de manera intensiva, enfocadas en el control del peso, enfocadas en el control del tabaquismo y obviamente controlar su hipertensión, controlar su diabetes, controlar todos los demás factores que tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya de manera, cuando ya sabes si el paciente es diabético o no diabético, pues lo mismo, ¿no? Vuelves a hacer como tus asociaciones y vean que, por ejemplo, cuando no se es diabético, es mucho menor el riesgo para la misma edad, para la misma presión arterial
que cuando se es diabético. Entonces, vemos cómo tal cual la diabetes o la hiperglucemia es un factor de riesgo independiente, que si se suma con otros factores, pues el riesgo se va aumentando, ¿no? Entonces, el Globo Risk es la que está validada. Tal cual, si en algún momento les preguntan en un examen cuál es la escala para evaluar riesgo cardiovascular validada para población mexicana, ustedes tendrían que contestar el Globo Risk. Habitualmente no te hacen esa pregunta, simplemente te preguntan con cuánto porcentaje un paciente ya se considera de alto riesgo, ¿no? Y ahí habitualmente se estarían refiriendo a Framingham o algunas otras escalas. Pero bueno, el punto es que ustedes conozcan esta escala y que sepan que es la única que está validada para población mexicana. Es importante que se aprendan o al menos se acuerden las más comunes, que casi siempre es Framingham, qué es lo que evalúa y cómo se va a clasificar a tu paciente, porque puede que en algún momento, en algún examen, les pudieran llegar a hacer esa pregunta de, ¿este paciente cuál es el riesgo cardiovascular que tiene? De acuerdo a Framingham, ¿no? O si no te ponen escala, pues tendrás que hacerlo de acuerdo a Framingham, que es como de las más usuales y más recomendadas, ¿no? Ahora, yo ya establecí el riesgo cardiovascular del paciente, pues lo que tengo que hacer es manejar a este paciente según su riesgo cardiovascular. Y en el caso, por ejemplo, aquí te dice, ¿no? El paciente que tiene más de 18 años, o sea, que es adulto, que tiene diabetes y que tiene más de un factor de riesgo cardiovascular, o ya tiene falla cardíaca, o ya tiene enfermedad, nefropatía diabética, o que por Globo Risk o cualquier otra, tienes un alto riesgo cardiovascular, pues entonces aquí las guías de diabetes te recomiendan obviamente optimizar todo tu tratamiento que ya tienes, estilo de vida, presión arterial, lípidos, glucosa, tratamiento antiplaquetario si es que lo requiere. Y dentro de los fármacos que tú puedes elegir o los que están recomendados para este tipo de población, serían aquellos que ya tienen, que se ha probado que tienen efecto cardiovascular, como cuáles, como los inhibidores de SGLT2 o el agonista GLP-1, ¿no? Obviamente, pues todo esto se tiene que evaluar con el paciente, desde si tiene posibilidad de comprarlo, de si no tiene contraindicaciones para su uso, si todo estamos en el mundo ideal y el paciente puede pagarlo o su sistema de salud se lo da y el paciente lo tolera adecuadamente, pues obviamente tienes que darle alguno de estos fármacos y estar vigilando a tu paciente, ¿no? Es como la regla general. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión en personas que viven con diabetes, aquí dentro de los fármacos que se van a preferir de primera instancia, vamos a depender si el paciente tiene albuminuria o si no tuviera albuminuria. Habitualmente, cuando ya tienen albuminuria, siempre la recomendación va a ser un IECA o un ARA2. ¿Por qué? Porque se sabe que estos fármacos disminuyen esta albuminuria. Si el paciente no tuviera albuminuria, puedes elegir cualquiera que tú tengas a la mano, ¿no? O sea, puedes seguir las recomendaciones generales para cualquier paciente hipertenso. Aquí lo importante es esto, si tu paciente ya tiene la albuminuria o la enfermedad cardiovascular, pues siempre de primera instancia considera IECA o ARA2. Si tu paciente no logra control de la presión arterial con este único fármaco, pues tienes que continuar con una segunda opción y ahí ya puedes cualquiera de estos, ¿no? Y, un calcio antagonista, un diurético o aquí ya vas a tener que elegir con base más o menos en tus recomendaciones que te den las guías de hipertensión. Por ejemplo, un paciente que ya tuvo un infarto previo, sabemos que para ellos los beta bloqueadores son fármacos de primera línea. Entonces, si ya tuvieras un paciente diabético, hipertenso y que adicional ya se te infartó, pues una buena opción para ellos pueden ser los beta bloqueadores. Pero obviamente es casi las mismas recomendaciones que para un paciente no hipertenso, perdón, no diabético. La única diferencia que va a cambiar aquí va a ser esto, que si tu paciente ya tiene la albuminuria o ya tiene la enfermedad arterial coronaria, de primera elección, siempre, siempre en estos pacientes vas a considerar el IECA o el ARA2 por los beneficios que ofrecen estos fármacos sobre estas comorbilidades, ¿no? Y según si estás logrando o no tus metas de control arterial,
puedes continuar agregando fármacos según las características adicionales que pueda tener tu paciente. Entonces, nada más es como única recomendación extra, ¿no? Si hay albuminuria, inicias con YECA o ARA2. Ahora, en cuanto al tratamiento para los lípidos, vas a considerar que el riesgo cardiovascular, que en general tus pacientes con diabetes tipo 2 siempre van a entrar en una categoría de alto riesgo. Y si adicional ese paciente ya se te infartó, entonces ya va a entrar en una categoría de muy alto riesgo cardiovascular. El paciente diabético tipo 1, tienes que evaluar el riesgo cardiovascular después de 10 años del diagnóstico, que es cuando ya se ha visto realmente incrementado este riesgo. Claro que si tú desde el diagnóstico, aunque no lo creo porque suelen ser niños, ya vieras otros factores de riesgo, que fuera la mala suerte que tienes un niño diabético tipo 1 y que adicional tiene una dislipidemia familiar, pues pobrecito, ¿no? Pero no es lo común. Entonces, habitualmente los diabéticos tipo 1, después de 10 años del diagnóstico, ya empiezas a evaluar el riesgo cardiovascular. Y el paciente tipo 2, con diabetes tipo 2, desde el inicio del diagnóstico, obviamente tienes que hacer esta evaluación de riesgo. Entonces, los lípidos vas a tener metas de tratamiento, que en este caso, no se las puse, pero las de alto riesgo, habitualmente el colesterol LDL, no vamos sobre el colesterol total, sino el LDL, la meta sería menos de 100. Y si ya tienes muy alto riesgo cardiovascular, tu meta sería menos de 70, o sea, un paciente que ya se te infartó. Y hay pacientes que ya se infartaron y que aún así siguen teniendo síntomas a pesar de que estás dando tratamiento. Las guías te dicen que esos pacientes tienen extremo riesgo cardiovascular. Entonces se ha visto que esos pacientes tienes que llevarlos incluso a metas de LDL menos de 55. Entonces, tú para que puedas dar un tratamiento, tú tienes que evaluar primero cuál es tu meta. Si, por ejemplo, tu LDL es de 100, esa sería tu meta, ¿no? Obviamente, en un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. Ejemplo, si tu paciente tiene LDL de 162 y tu meta es de 100, pues tú tienes que buscar una estatina con la intensidad suficiente para que te lleve a 100. Una, por ejemplo, de alta intensidad es aquella que te disminuye más del 50% de tu nivel de LDL. En este caso, si tu paciente tiene 162 y tú necesitas llevarlo a 100, pues forzosamente necesitarías una estatina que te lleve más del 50%. 50% de 162, estamos hablando aproximadamente de 81 miligramos. Entonces, tú estarías pensando que si tú le das la estatina de alta intensidad, te tendría que reducir de 162 a 81 miligramos. Si tú le das la de moderada intensidad, es aquella que te va a reducir entre 30 a 50%. Entonces diríamos como a 49%, ¿no? Entonces diríamos que si yo le doy la de moderada, puede que no sea suficiente para que este 162 se me baje a menos de 100. Entonces, aquí es lo importante de considerar la intensidad de las estatinas y según tu meta que vas a dar para establecer cuál estatina le vas a dar. Si no logras con pura estatina llegar a tus metas, puedes hacer tratamientos combinados, por ejemplo, con ezetimibe, o actualmente ya tenemos los inhibidores de la PCSK9, que son ya anticuerpos monoclonales que actúan a nivel del receptor de LDL y que eso sí se ha visto que disminuyen más del 50%. Entonces, tú tienes que ir viendo, ¿no? Si tu paciente responde bien al tratamiento que estás dando, si estás llegando a metas, te quedas ahí. Y si no, pues tienes que intensificar ya sea con ezetimibe o agregar otros fármacos como los más nuevos que tenemos, que serían los inhibidores de PCSK9. Entonces, eso es lo que hay que evaluar cuando vemos dislipidemias, ¿no? LDL, aquí no me interesa el colesterol total, eso no me sirve de nada, sino yo tengo que evaluar LDL y con base en el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente, fijar una meta de LDL.
Ahora, otras recomendaciones van a ser los agentes antiplaquetarios. Anteriormente, a todos los pacientes con diabetes se les daba aspirina, cosa que no debe de ser así. Solamente está recomendada para aquellos pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular incrementado, o sea que el riesgo cardiovascular es más del 10% a 10 años, pero en aquellos pacientes con bajo riesgo, o sea, menos de 5% a 10 años, no se ha visto evidencia de que realmente un agente antiplaquetario te disminuye ese riesgo o te evite un infarto o X. ¿Y cuál es el problema? Pues que el paciente tiene más riesgo de sangrado gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, pacientes menores de 50 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, pues según tu juicio y según qué factores de riesgo cardiovascular tenga, si es el tabaquismo, por ejemplo, y tu paciente lo puede suspender, pues mejor que lo suspenda. Y obviamente, prevención secundaria, ¿a qué me refiero? Aquellos que ya se infartaron, pues obviamente sí está recomendada el uso de aspirina, pero en aquellos que no se han infartado, tú tienes que considerar todas estas cuestiones, ¿no? Y en caso, bueno, las dosis recomendadas son de 75 a 162 miligramos al día de aspirina, y si fuera el paciente alérgico a la aspirina, podemos dar clopidogrel, ¿no? Que ambos van a actuar como agentes antiplaquetarios. Y obviamente, terapia antiplaquetaria dual, clopidogrel más aspirina, durante el siguiente año después de un infarto, ¿no? O sea, son como cosas que en cardio se supone que ya debieron de haber visto. Ahora, dentro de las complicaciones microvasculares, pues obviamente son aquellas que se alteran con la alteración, se asocian con la alteración de la permeabilidad vascular y que obviamente va a afectar a todos los órganos y tejidos del cuerpo, pero principalmente riñón, retina y los nervios, ¿no? Que pueden ser centrales o periféricos. En el caso de la nefropatía diabética, es una enfermedad, es una complicación microvascular y que obviamente va para que un paciente con diabetes la desarrolle, no solamente importa la diabetes, sino también va a haber, ya se sabe que hay predisposición genética y factores ambientales que van a contribuir a su desarrollo. Es por eso que no todos los pacientes con diabetes van a desarrollar nefropatía diabética y va a haber pacientes que toda su vida estuvieron bien controlados y que de todas maneras terminan en enfermedad renal crónica, con hemodiálisis, con trasplante, etc. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay factores genéticos y ambientales que también van a contribuir al desarrollo de la misma. Obviamente, se ha visto que el descontrol glucémico pues es un factor de riesgo muy importante y se sabe que un tercio de los pacientes con diabetes descontrolada llegan a evolucionar a una nefropatía diabética terminal que va a meritar tratamiento sustitutivo, o sea, hemodiálisis, diálisis o trasplante renal. Y aquí el indicador temprano de esta nefropatía diabética va a ser el incremento en la excreción urinaria de albúmina, que en este caso va a ser mayor o igual de 300 miligramos de albúmina por cada gramo de creatinina. Entonces aquí es importante que mínimo hagamos el tamizaje en una muestra única de orina, pero lo ideal es que sí hagamos la recolección de orina de las 24 horas, no para medir proteinuria, sino para medir tal cual la albuminuria. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esta historia natural de la diabetes? Bueno, de la nefropatía diabética, pues en la patología, o sea, histopatológicamente se han descrito estos estadios de Mogensen, y estos estadios se describieron en pacientes con diabetes tipo 1. Aquí, por ejemplo, se sabe que en el primer estadio de esto de Mogensen se va a caracterizar porque hay una hiperfiltración y obviamente hay cambios muy específicos a nivel del glomérulo, ¿no? Después de esta hiperfiltración, el paciente va a pasar por una etapa silente, donde aparentemente la tasa de filtrado glomerular está normal y no hay datos de albuminuria. Después, este daño va a seguir avanzando y entonces sí ya vamos a tener un paciente con microalbuminuria que decíamos mayor o igual de 300 miligramos. Y si esto va evolucionando más, el paciente ya va a tener macroalbuminuria y como tal ya la alteración pues de la función renal, ¿no? Entonces, estos estadios, como les digo, se describieron por primera vez en pacientes con diabetes tipo 1.
En el diabético tipo 2 no se han visto tal cual estos estadios. ¿Por qué? Porque el problema es que el paciente con diabetes tipo 2, al momento que lo estoy diagnosticando, a lo mejor ya está teniendo microalbuminuria. Entonces, desde el inicio, por eso las recomendaciones, ¿no? En el diabético tipo 2, desde el inicio tengo que hacer la búsqueda intencional de la presencia de estas complicaciones. Ahora vean que esto ocurre como a nivel de, bueno, hay cambios muy específicos en el glomérulo que van a explicar estos cambios que vamos a ver como clínicamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, vean que la tasa de filtrado glomerular puede estar tanto aumentada o disminuida en estos estadios. Obviamente ya cuando llegamos a la macroalbuminuria, como tal, el paciente ya la tiene disminuida y obviamente un paciente que ya está en este último estadio, pues claramente la tasa de filtrado glomerular está disminuido. Y vean cómo la presión arterial, pues también con cada estadio va aumentando más, ¿no? Ahora, eso es una clasificación por histopatología, que como quiera hay que recordarla, hay que aprendérsela. Y en la clínica lo que usualmente usamos para clasificar es esta clasificación, ¿no? Que es la de, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Así, la clasificación que digo, perdón, que nos va a decir, o sea, nos va a dividir en 5 estadios y vean que el estadio 3 lo va a dividir en 3A y 3B y va a depender de cómo está la tasa de filtrado glomerular, pero aquí también nos va a establecer si el paciente tiene albuminuria o no. Entonces, por ejemplo, en el estadio G1, el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular normal o alto, habitualmente más de 90. En el 2 ya está levemente disminuida, que es de 60 a 89. El 3 va a ir desde 59 hasta 30, ¿no? Pero aquí les decía que lo divide en 3A, que va de 45 a 59, y 3B, que va de 30 a 44. Ahora, el estadio 4, que ya hay una tasa de filtrado glomerular disminuida de manera severa, ya está entre 15 a 29, y la 5, que ya básicamente es un paciente ya terminal, que tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 15. Ahora, esto es con base en la tasa de filtrado, pero adicional a eso hay que establecer si mi paciente ya tiene albuminuria, y para esto vamos a determinar si está en un estadio como A1, A2 o A3 según los niveles de albuminuria que tenga, ¿no? El estadio A2 estaría aquellos que todavía están como 30 a 299, pero ya el A3 básicamente ya es ese paciente que tiene la albuminuria pues ya de manera importante, ¿no? Y aquí esta misma clasificación te da como algunas recomendaciones para el tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ya está en un estadio 3, pues hay que tratar los factores de riesgo que tiene mi paciente para que siga la progresión. Y, por ejemplo, si ya está en un 3A, pero con una albuminuria ya más de 300, o sea, aquí ya te dicen referir, pues ¿a dónde lo voy a referir? Pues obviamente al nefrólogo, ¿no? Entonces vean cómo, pues lo interesante de esta tablita, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las recomendaciones en estos pacientes? Pues que al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2 o 5 años después del diagnóstico de la diabetes tipo 1, hay que medir anualmente la albuminuria urinaria. Y en este caso podemos hacer el radioalbúmina creatinina en una muestra de orina o como tal hacerlo en la determinación de 24 horas, ¿no? Algunas recomendaciones es que estos pacientes se tienen que monitorizar 2 veces al año, aquellos que ya tienen la albuminuria, o sea, más de 300, o que ya la tasa de filtrado glomerular está entre 30 a 60 mililitros por minuto, o sea, estaríamos hablando de un estadio 3, y obviamente hay que ajustar el tratamiento. El tratamiento de la nefropatía diabética como tal, les decía, si la albuminuria está entre 31 y 200, que consideramos esto como microalbuminuria, pues obviamente tratar todos los factores de riesgo adicional que tiene el paciente, como la hipertensión, llevarlos a la normoglucemia, tratar la dislipidemia. Aquí tenemos ya objetivos bueno, metas muy específicas en los tratamientos. Algunas recomendaciones en el seguimiento, el hacer electrocardiogramas, ecocardiogramas, etc. El monitoreo, que es lo que tengo que estar midiendo como que en estos pacientes.
y obviamente valorar qué otras comorbilidades tiene el paciente, ¿no? Y de manera importante, pues referirlo al nefrólogo, no esperarme hasta que ya esté en estadio 5, sino referirlos de manera temprana para, pues, como recomendaciones más específicas, ¿no? Ahora, siempre que tengamos un paciente que la tasa de filtrado glomerular se disminuye muy, muy rápidamente, no es común en la diabetes. Sí puede llegar a pasar, pero no es común. Entonces, estos pacientes, en el momento que yo detecte esta situación, tengo que referirlos inmediatamente al nefrólogo. ¿Para qué? Para que se descarte que no esté teniendo alguna enfermedad extra a la diabetes, ¿no? Les digo, no es lo común, pero en algunas formas bueno, en algunas situaciones sí se puede llegar a manifestar así la nefropatía. Los pacientes que ya tienen una proteinuria o franca, por así decirlo, que es aquellos que ya tienen 300 miligramos de la albuminuria o que ya cursan con un síndrome nefrótico tal cual, pues se tiene que hacer como un manejo más inmediato, más rápido y obviamente tratar como de manera un poquito más agresiva lo que tenga, ¿no? Y bueno, valorar exactamente lo mismo que ya se había comentado. ¿Qué horas son? Son las... Bueno, ya se va a acabar la sesión. Miren, lo vamos a dejar hasta aquí. Ay, ¿tienen chance de conectarse mañana a las 7? ¿A las 7 de la noche o 7 de la No, mañana? de la mañana. Ah, sí. Entonces terminamos de ver esto y ya terminando esto, ya nos ponemos de acuerdo para ver qué día terminamos de revisar los casos y ya por último veríamos complicaciones agudas. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora, está bien. Entonces los veo mañana a las 7 para que terminemos esto. Vale, doctora. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches. Descansen. Bye. Igual, gracias.